Hola chavos, muy buenos días tengan ustedes. Hoy quiero que me acompañen a ver la progresión 11 de Ciencias Sociales 2. En esta progresión vamos a ver que hay que reconocer la diversidad de los pueblos indígenas del país, o sea de México, así como de los pueblos afromexicanos. Ese es el tema que veremos en la progresión número 11. Bueno, vamos a empezar a ver este tema. Diversidad de los pueblos indígenas. En México los pueblos indígenas constituyen una vasta riqueza para la nación a través de su cosmovisión, tradiciones, técnicas artesanales, indumentaria, música, danza, gastronomía, entre otros elementos que lo componen su cultura e identidad. México está caracterizado por la gran diversidad de pueblos indígenas que lo habitan, los cuales comparten lengua, tradiciones y una historia en común. La naturaleza y los pueblos indígenas son el reflejo de la herencia y el legado de diferentes culturas que poseen su propia forma de convivencia y de trabajo. Claro que sí, jóvenes, qué bonito tema, hablar de nuestros antepasados y de los pueblos indígenas que aún tienen la virtud, la gran oportunidad de existir en estos tiempos, ¿no? En el siglo XXI. ¿Por qué son importantes los pueblos indígenas en México? ¿Por qué? Porque son nuestros antepasados, son estos pueblos indígenas fueron los que nos han heredado estas costumbres y tradiciones tan bonitas que tenemos en México, ¿sí? Además, les heredamos técnicas artesanales. Ya vieron ahí las figuritas que les estoy mostrando en la diapositiva. Miren esos hermosos vestidos tan coloridos y bordados, ¿sí? ¿Eso de dónde salió? De la herencia que nos dejaron nuestros antepasados indígenas, las culturas mayas, zapotecas, los tarahumaras, los huicholes, los purupechas, los mexicas, los nahuas, los toxiles, los centales, los lacandones, que muchos de ellos todavía existen. Entonces tenemos una gran riqueza indígena y es de mucha importancia conservarla y preservarla. Sí, jóvenes, si tú perteneces a una comunidad indígena, siéntete orgulloso de pertenecer a ella porque son singulares, pertenecemos a un antepasado de mucha riqueza, ¿sí? En su cultura y identidad. No olvidemos que una de las cosas muy importantes que hace diferente a las culturas indígenas es su indumentaria, su forma de vestir, sus abrigos, ¿sí? Su gastronomía, la forma en que ellos comen, hacen su comida, las famosas tortillas hechas a mano, su forma de cocinar el frijolito, el arroz, su música, sus danzas, tantas cosas tan hermosas que tienen las comunidades indígenas y que estamos orgullosas de eso por ser mexicanos. Los estados que más tienen culturas indígenas aún todavía presentes aquí en México son el estado de Oaxaca como número uno, Chiapas, Guerrero, y son los que más comparten estos pueblos indígenas. Hay en todo el país, pero son los que más aún conservan estas comunidades o pueblos indígenas, ¿sí? Además tenemos una diversidad de lenguas, ¿sí? Todos los grupos indígenas pertenecemos a alguna cultura prehispánica, como los mayas, los zapotecas, ¿no? Los olmecas, los toltecas, ¿sí? Los mexicas, y todos alguna vez tuvimos una lengua, y algunos todavía, como les digo, existen todavía una lengua. Por ejemplo, aquí en Chiapas, que les puedo hablar, existen muchas lenguas como el cental, el tzotzil, el tojolabal, una gran diversidad de lenguas, en los lacandones, que todavía poseen muchas costumbres y culturas diferentes, ¿sí? Tienen una forma de ver el trabajo, de ver la vida diferente a las personas que viven en la ciudad. Ellos ven y tienen de hecho ellos se autogobiernan, ellos se manejan con un autogobierno que se llama usos y costumbres. En su comunidad ellos tienen sus propios usos y costumbres que todavía han guardado y heredado de las épocas prehispánicas, ¿sale? Entonces, jóvenes, ¿es importante que conservemos nuestros pueblos indígenas? Sí, porque ellos son la esencia de México y porque nosotros somos el legado de esos grupos indígenas que son tan valiosos para la riqueza cultural de nuestro país, donde hemos heredado tradiciones y culturas que muchas veces, sin darnos cuenta, no, muchas veces porque somos jóvenes, en el caso de usted, las llevamos a cabo nuestras tradiciones y culturas, pero no sabemos que tienen una historia que fue a través de los grupos indígenas que han subsistido en todo y sobrevivido durante todo este tiempo hasta estos tiempos actuales. Bueno, asimismo la progresión nos habla y nos pide que hablemos de las comunidades afromexicanas. ¿Qué es esto? Vamos a leer un poquito. México es un país con una gran riqueza cultural y étnica,
conformado por distintos grupos poblacionales, entre los cuales se encuentra la población afromexicana. Las personas afromexicanas o afrodescendientes son quienes descienden de personas provenientes del continente africano que llegaron a México durante el periodo de colonial en épocas posteriores o en la actualidad, en la época posterior, y en la actualidad y en la actualidad se autorreconocen como afrodescendientes por su cultura, costumbres y tradiciones. Asimismo, existen poblaciones importantes en Chiapas de afromexicanas. Asimismo, existen poblaciones afromexicanas importantes en Chiapas, Coahuila, Michoacán, Veracruz. Las entidades con mayor presencia de población afromexicana son Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Jóvenes, como aquí lo dice la diapositiva, en México tenemos una gran variedad de muchas comunidades, ¿no? Chinas, españolas, todavía algunas, europeas, pero en este caso la progresión nos pide hablar de las comunidades afromexicanas. ¿Cómo fue que llegaron acá? ¿Cómo hay que hay descendientes del continente africano acá? ¿Se acuerdan cuando vinieron los españoles y nos colonizaron, nos conquistaron? Ellos traían en sus barcos como esclavos a personas, ciudadanos africanos, ¿no? Que así fue que llegaron a nuestro país y pues se quedaron acá. México, como siempre, ha sido un país que recibe a todo mundo de manera cariñosa y afectuosa. México, ellos se quedaron acá, decidieron quedarse acá y aquí empezaron a crear su familia y aquí empezaron a tener sus hijos. Estos hijos que son de ellos son de descendencia africana y como nacieron aquí, los hijos de estos africanos que vinieron con los españoles, como nacieron sus hijos aquí, ya son afromexicanos. Entonces así fue que se han formado comunidades de distintos países, pero en este especial las afromexicanas, que sin duda seguramente tenemos mucho que aprenderles de ellos también y compartir con ellos, porque ellos también tienen una gran riqueza cultural y tradicional de su país, que es una delicia verlos también a ellos, cómo son sus costumbres y tradiciones, y aprender, ¿no? Tanto ellos de nosotros de ellos y ellos de nosotros. Bueno, esta fue la progresión número 11 de Ciencias Sociales 2. Nos vemos hasta la próxima. Bye.